Mi hija me dijo que su padrastro era el padre que merecía, luego me rogó volver cuando él la humilló y traicionó. El año pasado, mi matrimonio terminó oficialmente después de 16 años, todo se derrumbó. Había estado sospechando algo durante un tiempo, mi exesposa siempre estaba con el teléfono, riéndose de los mensajes, llegando tarde del trabajo a casa y actuando, diferente. Cuando finalmente la confronté al respecto, lo negó al principio. Dijo que estaba siendo paranoico y que necesitaba confiar en ella, pero yo no estaba loco, ni 2 semanas después, admitió que estaba involucrada emocionalmente con un chico de su oficina, involucrada emocionalmente. ¿Qué significa eso siquiera? Recuerdo que dijo, no es como si te hubiera engañado, ¿de acuerdo? No me he acostado con él, como si eso lo hiciera mejor. Para mí, bien podría haber estado ya con un pie fuera de la puerta. No pasó mucho tiempo después de eso para que decidiéramos terminar. Dijo que ya no era feliz en el matrimonio, que nos habíamos distanciado y todas las cosas habituales que escuchas cuando alguien tiene un pie en una nueva relación. El proceso de divorcio no fue fácil, aunque lo mantuvimos mayormente civilizado. Siempre hubo esta tensión subyacente, sabía que le estaba enviando mensajes de texto, probablemente viéndolo, mientras desenredábamos la vida que habíamos construido juntos, pero esta historia no se trata de ella, se trata de mi hija y de mí. Nuestra hija tiene 14 años y siempre ha sido más cercana a mi exesposa, hacían todo juntas, días de spa, compras, hornear galletas, nunca me importó antes. Pensé que era natural que se inclinara hacia su madre, sinceramente, teníamos nuestra propia conexión especial, solía llevarla a tomar helado después del entrenamiento de fútbol, o nos quedábamos despiertos hasta tarde los fines de semana jugando o viendo películas. Se acurrucaba a mi lado en el sofá con su manta y todo se sentía perfecto. Eso es lo que hizo que todo esto fuera tan difícil. Cuando el divorcio finalizó, mi hija se alejó completamente de mí. Al principio, me dije a mí mismo que era solo el impacto de la separación, probablemente solo estaba molesta o confundida. Me esforcé mucho para que se sintiera cómoda, mantuve su habitación en mi nuevo lugar tal como a ella le gustaba, la recogía y la llevaba a cenar, le compraba pequeños regalos que pensé que le gustarían, traté de ser optimista, nunca hablé mal de su madre, nunca dije una palabra sobre la aventura, pensé que si le mostraba que todavía era papá, las cosas volverían a la normalidad, pero no lo hicieron. Cada vez que la veía, era fría, me daba respuestas de una sola palabra, apenas me miraba a los ojos y pasaba la mayor parte del tiempo en su teléfono. Si le preguntaba por la escuela o sus amigos, me ignoraba como si fuera una tarea incluso hablar conmigo. Lo peor era ver cómo su sonrisa se desvanecía cuando venía a mi casa, como podía decir que ni siquiera quería estar allí. Traté de darle espacio, pensé que tal vez cambiaría de opinión después de un tiempo, pero una noche todo cambió. Fue un martes cualquiera, la había recogido de la escuela y estuvo callada todo el camino a mi casa. Pensé que tal vez había tenido un día difícil. Así que no la presioné. Cuando llegamos a la casa, le preparé un refrigerio y me senté con ella en el sofá, le pregunté cómo le había ido el día. Ella simplemente siguió desplazándose por su teléfono como si yo ni siquiera estuviera allí. Oye, le dije suavemente, ¿todo bien? Pareces callada. Fue entonces cuando suspiró, dejó su teléfono y me miró directamente. ¿Por qué te esfuerzas tanto, papá? Estaba confundido. ¿Qué quieres decir? Puso los ojos en blanco. Quiero decir, mamá está feliz ahora, se merece ser feliz. Y su padrastro, es un hombre mucho mejor para ella, honestamente, él es el tipo de padre que yo también merezco. Ni siquiera sé cómo describir cómo me sentí en ese momento, fue como si mi corazón dejara de latir por un segundo. ¿Qué? Pregunté, con mi voz apenas por encima de un susurro. Se encogió de hombros, como si no hubiera dicho la cosa más dolorosa que jamás había escuchado. Solo digo que él es mejor para mamá, y también es mejor para mí, él realmente se preocupa. No grité, no me enojé. Ni siquiera sabía cómo reaccionar, simplemente me senté allí, aturdido, mirando a la niña que solía pensar que yo era el mejor del mundo, la niña que solía tomar mi mano y llamarme su héroe. Eso no es justo, dije finalmente. Mi voz se quebró, se encogió de hombros de nuevo, pero es verdad, no dije otra palabra. Me levanté y fui a la cocina porque no quería que me viera derrumbarme. Me temblaban las manos mientras me apoyaba en el mostrador, tratando de mantener la compostura. Ella no se dio cuenta, o tal vez sí, pero simplemente me destrozó. Esa noche, después de dejarla en la casa de su madre, me fui a casa y lloré. Ni siquiera recuerdo cuánto tiempo me senté en el suelo de mi habitación, tratando de procesar lo que había dicho. Es el tipo de padre que merezco, lo seguía repitiendo en mi cabeza. Mi propia hija, mi propia sangre. Pensaba que no era lo suficientemente bueno como para ser su padre. Al día siguiente, ni siquiera pude levantarme de la cama.
llamé al trabajo para decir que estaba enfermo porque no podía enfrentar a nadie, me sentía como un fracaso, no solo como esposo, sino como padre. Me seguía preguntando, ¿qué hice mal? ¿Fui demasiado estricto? ¿No estuve lo suficientemente presente? De alguna manera me merecía esto. Mi hermana fue la única a la que le conté, estaba furiosa por mí. Le diste todo a esa chica, dijo, siempre has sido un buen padre. Pase lo que pase, me recordó todas las veces que había estado allí para mi hija, todas las veces que había sacrificado mi tiempo y dinero para hacerla feliz, pero nada de eso parecía importar más. Después de esa noche, cuando mi hija me dijo que su padrastro era el padre que merecía, algo en mí simplemente se apagó. No. Tomé esta decisión de la noche a la mañana, pero se hizo evidente que no podía seguir viviendo así, persiguiendo a alguien que no me quería. No sé cómo explicarlo, pero sentí que estaba golpeando mi cabeza contra la pared. No importaba lo que hiciera, no importaba cuánto lo intentara, ya no era lo suficientemente bueno para ella, y dolió. Más de lo que realmente puedo expresar con palabras. Pasé los siguientes días en una neblina, evité mirar fotos de nosotros, pero dondequiera que volteaba había un recordatorio, el viejo dibujo que había hecho para mí en el jardín de infancia yo con una capa que decía mi papá superhéroe, las fotos de viajes familiares en el refrigerador, sus trofeos de fútbol que la ayudé a ganar entrenándola con prácticas adicionales, todo se sentía como una broma cruel ahora. Entonces, tomé una decisión, para protegerme. Sé que puede sonar egoísta para algunos de ustedes, pero tenía que hacerlo. Decidí que solo haría lo que se requería legalmente de mí como padre, nada más, no más esfuerzos excesivos por una relación donde no me respetaban. El primer paso fue práctico. Mis finanzas, durante años, había planeado para su futuro, tenía ahorros para la universidad, seguro de vida y cuentas de jubilación, todo configurado para que ella estuviera cuidada, pase lo que pase. Pero ahora, ¿por qué debería seguir sacrificándome por alguien que ya no me veía como su padre? Me senté una noche con todo el papeleo extendido frente a mí. El proceso fue más difícil emocionalmente de lo que pensaba. Miré su nombre, que figuraba como la principal beneficiaria de mi 401k y otras cuentas, y sentí esa punzada familiar de culpa, como si estuviera haciendo algo mal, pero luego recordé sus palabras, él es el tipo de padre que merezco. Respiré hondo y completé los formularios. En cambio, puse a mi hermana como beneficiaria, ella era la única persona que había estado allí para mí durante esta pesadilla. Ella había sido mi sistema de apoyo, escuchándome desahogarme y sosteniéndome cuando sentía que me derrumbaba. Se merecía algo por eso. La siguiente decisión fue el fondo para la universidad. Sé que esta es la parte en la que la gente me va a criticar, pero déjenme explicar, pasé años poniendo dinero en ese fondo. Renuncié a vacaciones, omití lujos y trabajé horas extras para construirlo. Lo hice porque quería darle a mi hija todas las oportunidades en la vida. Pero, ¿cuál es el punto de ahorrar para alguien que ni siquiera te quiere en su vida? Decidí empezar a usar ese dinero para mí. Al principio, solo saqué un poco, lo suficiente para arreglar algunas cosas en mi casa. Luego, mi hermana y yo comenzamos a hablar de hacer un viaje. No había salido del país en años, y honestamente, yo necesitaba un escape, necesitaba algo que me recordara que la vida no era solo dolor y decepción. Reservamos un viaje de 2 semanas a Europa, usé una parte del fondo para la universidad para pagarlo, y por primera vez en meses sentí que podía respirar. De nuevo, mi hermana y yo viajamos a lugares que solo había visto en fotos: Italia, Francia, España. Comimos comida increíble, bebimos demasiado vino y reímos como no lo habíamos hecho en años. Por primera vez desde el divorcio, sentí que estaba viviendo para mí en lugar de estar constantemente aplastado bajo el peso de expectativas que nunca podría cumplir. Cuando regresé, sabía que no había vuelta atrás. Durante los próximos meses, mi hija comenzó a notar que ya no me esforzaba tanto, no me esforzaba tanto por entablar una conversación con ella, y no estaba planeando salidas o regalos especiales. No era cruel ni desagradable, simplemente, había dejado de esforzarme tanto. La recogía cuando era mi turno, la dejaba y hacía lo básico. No la presioné para que hablara ni para que pasáramos más tiempo juntos, simplemente hice lo que se requería de mí. Al principio, no creo que realmente le importara, todavía estaba tan absorta en la nueva vida de su madre y la familia perfecta que tenía con su padrastro, pero eventualmente, comenzó a darse cuenta de los cambios. Me miraba durante los viajes en coche o se sentaba en silencio durante periodos más largos de lo habitual, como si quisiera preguntar algo pero no supiera cómo. Entonces, un día, todo llegó a un punto crítico. Mi hija vino para su visita habitual de fin de semana. Pasó la mayor parte de la tarde en su habitación, como de costumbre, haciendo lo que sea que hacen los adolescentes en sus teléfonos. Yo estaba en mi oficina revisando el correo y organizando mi papeleo. No me di cuenta de que había entrado hasta que escuché el sonido de papeles moviéndose detrás de mí.
¿Qué estás haciendo aquí?, pregunté sorprendido. Tenía un puñado de documentos en la mano. Me quedé helado cuando vi lo que eran, los cambios de beneficiario. ¿Qué es esto?, preguntó, sosteniendo los papeles. Esos son personales, dije, tratando de mantener la calma en mi voz. Su rostro estaba rojo de ira. ¿Por qué el nombre de mi tía es el beneficiario? ¿Qué me pasó a mí? No supe qué decir al principio. No había planeado que se enterara de esta manera. He hecho algunos cambios, dije en voz baja. ¿Qué significa eso siquiera?, gritó. Me quitaste. Ahora le dejas todo a mi tía. ¿Por qué harías eso?, suspiré, tratando de tranquilizarme. Porque, nombre de mi hija, no puedo seguir invirtiendo en una relación donde no soy deseado. Me dijiste que tu padrastro era el padre que merecías. Te escuché alto y claro. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero estaba demasiado enojada para dejar que las lágrimas cayeran. Eso no es justo. Ese es el dinero de mi universidad. Estás arruinando mi futuro, negué con la cabeza. Pasé años ahorrando ese dinero porque quería que tuvieras lo mejor, pero has dejado claro cuál es mi lugar en tu vida. No voy a seguir dándole a alguien que no me respeta. Me estás abandonando, gritó. No te estoy abandonando, respondí con firmeza. Todavía estoy haciendo todo lo que se requiere de mí. Pero también necesito cuidarme a mí mismo. No dijo otra palabra, simplemente me miró fijamente, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Antes de salir furiosa de la habitación, me senté allí durante mucho tiempo después de que se fue, mirando el escritorio. Me sentía dividido en dos. Una parte de mí quería perseguirla, abrazarla y decirle que arreglaría todo, pero la otra parte, la parte que estaba cansada de que me trataran como si no importara, sabía que tenía que mantenerme firme. Después de que mi hija salió furiosa de mi oficina ese día, me senté allí durante lo que parecieron horas. Mi mente estaba acelerada, pero al mismo tiempo, se sentía vacía. Seguía repitiendo sus palabras una y otra vez en mi cabeza. Estás arruinando mi futuro. Había escuchado ira en su voz, pero también había algo más allí, algo más profundo que no podía ubicar. Quizás dolor, quizás conmoción. No lo sé, pero no me permití detenerme en ello por mucho tiempo porque tenía que recordarme a mí mismo por qué hice lo que hice. Me había dejado claro durante meses cómo se sentía por mí. No era deseada en su vida. Yo era el padre menor, al que apenas reconocía, ese padrastro suyo. El tipo con el que mi exesposa me engañó. Era ahora la persona que ella consideraba como un ejemplo perfecto de lo que debería ser un padre. No puedes esperar que siga adelante después de que me digan algo así. ¿Verdad? No lo creo, pero la confrontación se me quedó grabada. Una cosa es distanciarte en silencio, retirarte y cuidarte a ti mismo. Otra cosa es ser confrontado al respecto y tener que mirar a tu hijo a la cara mientras explicas tus decisiones. No dormí esa noche, seguí dando vueltas en la cama, preguntándome si había ido demasiado lejos, si estaba siendo un monstruo. Al día siguiente, recibí una llamada de mi exesposa. Ahora, mi ex y yo habíamos mantenido el contacto al mínimo desde el divorcio. Solo nos comunicábamos sobre nuestra hija, eventos escolares, horarios de visita, asuntos médicos, eso es todo. Tan pronto como vi su nombre aparecer en mi teléfono, supe que esta no sería una conversación agradable. Efectivamente, no perdió el tiempo. ¿Qué demonios está pasando allí?, espetó tan pronto como respondí, sin hola, sin una introducción cortés. Directamente al grano. ¿De qué estás hablando?, pregunté, aunque sabía exactamente a qué se refería. Nombre de mi hija llegó a casa anoche llorando. Dijo que la estás excluyendo, que la quitaste de tus cuentas y te gastaste el fondo para su universidad. Suspiré. No la excluí. Todavía estoy cumpliendo con mis obligaciones como su padre. Obligaciones. Mi ex prácticamente escupió la palabra como si fuera veneno. Eres su padre. Es una niña. ¿Cómo pudiste hacerle esto? Y ahí estaba, la culpa que sabía que vendría. Sin embargo, mantuve la voz firme. No le hice esto a ella. He estado haciendo todo lo que puedo por ella. He intentado, durante meses, ser parte de su vida. Pero ella dejó en claro que no me quiere allí. No voy a seguir invirtiendo todo lo que tengo en una relación donde no soy respetado ni valorado. Estoy harto de que me traten como si no importara. Es solo una niña, gritó mi ex. Tú eres el adulto aquí. No puedes actuar así porque tus sentimientos están heridos. Eso dolió. No voy a mentir, mis sentimientos estaban heridos, estaban destrozados, pero tampoco iba a dejar que me echara la culpa de todo esto. No estoy actuando por despecho, dije con firmeza, me estoy protegiendo. Ella me dijo que su padrastro es el padre que se merece. ¿Sabes lo que eso me hizo? Hubo silencio en su lado por un momento. Tal vez no esperaba que dijera eso. No lo sé. Finalmente, respondió, en voz baja esta vez. No lo decía en serio. Sabes que es una adolescente, dice cosas que no siente. Solté una risa amarga.
Es curioso cómo todo el mundo siempre quiere excusar lo que ella dice y hace, pero yo soy el malo cuando decido protegerme. Mira, no voy a discutir contigo sobre esto, todavía estoy haciendo lo que se requiere de mí como su padre, pero eso es todo. Mi ex no tuvo respuesta para eso, simplemente colgó, dejándome mirando mi teléfono, sintiéndome como si me hubiera atropellado un camión. Durante la semana siguiente, las cosas estuvieron tensas. Mi hija no me envió mensajes de texto, no llamó, y cuando la recogí para mi tiempo de visita, ni siquiera me miró. Se sentó en el coche, con los auriculares puestos, mirando por la ventana como si yo ni siquiera estuviera allí. En mi casa, se quedó en su habitación todo el tiempo, no cenó conmigo, no me habló, nada. Llamaba a su puerta para avisarle que la cena estaba lista y recibía un amortiguado. No tengo hambre, no la presioné. ¿Cuál era el punto? El silencio entre nosotros era insoportable, era como vivir con una extraña, y por mucho que intentara convencerme de que estaba haciendo lo correcto, no impidió que la culpa se apoderara de mí. Me sentaba en el sofá por la noche, mirando el asiento vacío donde solía acurrucarse a mi lado, y me preguntaba, ¿estaba haciendo lo correcto? ¿Estaba empeorando las cosas? Le conté a mi hermana sobre todo, ella es la única que entiende de dónde vengo, ha pasado por un dolor similar, aunque no tiene hijos. No eres un monstruo, me dijo. Solo eres humano, no puedes seguir dando y dando cuando te está destrozando, tienes todo el derecho de dar un paso atrás. Sus palabras ayudaron, pero no borraron el dolor que sentía. Unas 2 semanas después, tuve otra confrontación, esta vez de mi propia hija. Estaba en mi casa para el fin de semana de nuevo, todavía dándome la ley del hielo. Estaba sentado en la mesa de la cocina pagando algunas facturas cuando salió de su habitación y dejó caer una pila de papeles frente a mí. Era el extracto del fondo para la universidad, ni siquiera sabía que lo había encontrado. ¿Qué es esto?, exigió, con la voz temblorosa. La miré. ¿Es el fondo para la universidad? Sí. El fondo para la universidad del que estás sacando dinero, espetó. ¿Por qué estás haciendo esto? Este es mi futuro, papá, suspiré. Siéntate, dije, señalando la silla frente a mí. Dudó, pero finalmente se sentó. Necesito que me escuches, ¿de acuerdo?, dije. Ese dinero, lo ahorré porque quería darte lo mejor. Trabajé horas extras, me salté vacaciones, hice todo lo que pude para construir eso para ti. Pero luego me dijiste que no era el padre que merecías. ¿Sabes cuánto me dolió? Su rostro se puso rojo. No lo dije en serio, pero lo dijiste, respondí suavemente. Y has pasado meses tratándome como si no importara. No puedo seguir dándole todo lo que tengo a alguien que no me quiere en su vida. Necesitaba cuidarme a mí mismo también. No dijo nada, simplemente me miró fijamente. Su expresión, una mezcla de ira, dolor y tal vez algo más. ¿Arrepentimiento? No lo sé. Finalmente, se levantó y regresó a su habitación sin decir una palabra, y así como así, me sentí como la peor persona del mundo. Después de esa última confrontación, el silencio en mi casa se volvió más pesado que nunca. Mi hija dejó de hablarme por completo, no solo durante las visitas, sino en todos los sentidos, sin mensajes de texto, sin llamadas, nada. Venía cuando legalmente se suponía que debía hacerlo, pero era como tener un fantasma en la casa. Entraba, iba directamente a su habitación y cerraba la puerta. Si llamaba para avisarle que la cena estaba lista, recibía un breve «está bien», o a veces ninguna respuesta. Ya no era enojo, era como si ambos nos hubiéramos rendido. Al principio, traté de no dejar que me afectara, me sentaba en el sofá y leía un libro o veía un programa, fingiendo que la casa no estaba completamente en silencio, excepto por el crujido ocasional del piso cuando se movía. Me decía a mí mismo que esto era lo que quería, distancia, menos dolor. Pero me estaba mintiendo a mí mismo. El silencio era sofocante. Admitiré algo aquí que no le he dicho a nadie más. A veces, cuando estaba en su habitación, me paraba en el pasillo y escuchaba cualquier señal de ella. Escuchaba débiles sonidos de música que sonaban en su teléfono, o sus pasos por el suelo, y sentía esta abrumadora ola de tristeza. Quería llamar, preguntarle cómo le había ido el día, simplemente escuchar su voz decir algo que no fuera frío o resentido, pero no me atrevía a hacerlo. Esta guerra silenciosa continuó durante semanas. Un día, mientras mi hija estaba en mi casa, vino mi hermana, trajo algunos comestibles y un par de regalos de su reciente viaje de trabajo. Siempre ha sido el tipo de persona que le encanta dar regalos, sin importar cuán pequeños sean. Estábamos sentados en la cocina, charlando sobre cosas al azar cuando mi hermana miró hacia el pasillo. Todavía no ha salido, me susurró. No, murmuré, sin querer entrar en eso. Mi hermana suspiró y negó con la cabeza. Esto no es saludable, ¿sabes? ¿Qué se supone que debo hacer? Nombre de mi hermana, respondí en voz baja. Lo intenté durante meses. Dejó en claro cuál es mi lugar,
No puedo obligarla a que se preocupe por mí. No discutió conmigo, porque sabía que tenía razón. En cambio, se levantó y caminó hacia el pasillo antes de que pudiera detenerla. Llamó suavemente a la puerta de mi hija. Hola, cariño, dijo mi hermana en voz baja. ¿Puedo pasar? Escuché un débil sí desde adentro, y mi hermana desapareció en su habitación. Me quedé en la cocina, tratando de no escuchar a escondidas, pero tampoco pude evitarlo. No pude escuchar todo, pero capté fragmentos de su conversación. Simplemente está muy enojada, dijo mi hermana más tarde, después de que regresó a la cocina. Siente que la estás castigando. La miré, aturdido. ¿Castigándola? ¿Cómo? Ella ve lo del dinero como un castigo, respondió mi hermana, como si le estuvieras quitando todo porque te lastimó. No entiende que estás tratando de protegerte a ti mismo. Suspiré, frotándome las sienes. ¿Cómo le hago entender eso? No estoy tratando de arruinarle la vida. Simplemente, estoy harto de ser un felpudo. No puedo seguir dejándola que me trate como si no importara. No lo sé, admitió mi hermana, pero este silencio tampoco les está ayudando a ninguno de los dos. Tenía razón, sabía que tenía razón. Esa noche, decidí intentar hablar con mi hija. No sabía qué iba a decir, pero pensé que cualquier cosa era mejor que la guerra fría en la que habíamos estado viviendo. Llamé a su puerta y, por una vez, no me ignoró. Adelante, dijo, aunque su voz era monótona. Abrí la puerta y la encontré sentada en la cama, con las rodillas hasta el pecho, mirando su teléfono. Me senté en el borde de la cama, dejando espacio entre nosotros. Durante un largo rato, ninguno de los dos dijo nada. Finalmente, hablé. ¿Podemos hablar? Se encogió de hombros. ¿Sobre qué? Sobre todo, dije. Sobre cómo llegamos aquí. No me miró. No quieres hablar conmigo, lo has dejado claro. Eso no es cierto, dije en voz baja. Quiero hablar contigo, pero cada vez que lo intentaba, me rechazabas, me tratabas como si fuera nada. ¿Sabes cuánto me dolió? Entonces levantó la vista y vi algo brillar en sus ojos. Tal vez culpa, tal vez tristeza. No era mi intención, pero lo hiciste. La interrumpí suavemente. Me dijiste que no era el padre que merecías. Elegiste a tu padrastro por encima de mí. Y lo entiendo. Tal vez sea genial, tal vez te guste. Pero eso no significa que haya dejado de ser tu padre. Bajó la vista hacia sus manos. En silencio. He cometido errores, admití. Tal vez me alejé demasiado. Tal vez tomé decisiones con las que no estás de acuerdo, pero lo hice porque no sabía de qué otra manera protegerme. No tienes idea de cuánto me dolió escuchar esas palabras de ti, sentir que ya no te importaba. Su voz era tranquila cuando finalmente habló. No lo decía en serio de esa manera, simplemente, estaba enojada. Y tú siempre estabas tan serio y callado después del divorcio. Sentí como si a ti ya no te importara. Sentí un nudo en la garganta. Me importas, más de lo que sabes. Pero no sabía cómo actuar cuando me rechazaste. Nos sentamos allí en silencio por un rato, ninguno de los dos sabiendo qué decir a continuación. No fue un momento mágico donde todo se arregló, ni mucho menos, pero se sintió como la primera vez que realmente nos escuchábamos el uno al otro en lugar de pelear o cerrarnos. Antes de salir de su habitación, dije, no sé cómo arreglar esto, pero quiero intentarlo. Sigues siendo mi hija. Todavía te quiero. No respondió, pero tampoco me dijo que me fuera. Habían pasado unas semanas desde que le dije la verdad a mi hija, que no iba a seguir persiguiendo a alguien que no me quería en su vida. Las cosas estaban tranquilas, pero no de una manera pacífica. Todavía venía para sus visitas, pero se sentía más como una formalidad que cualquier otra cosa. Se quedaba en su habitación la mayor parte del tiempo. Y la dejaba. Ya no iba a obligarla a estar cerca de mí. Entonces, de la nada, todo cambió. Era tarde un viernes por la noche cuando sonó mi teléfono. Estaba medio dormido, y por un segundo pensé que estaba soñando cuando vi el nombre de mi hija aparecer en la pantalla. Ella nunca me llamaba, nunca. Me incorporé rápidamente, con el corazón latiendo con fuerza mientras contestaba. Hola. Su voz llegó a través de la línea, ahogada por las lágrimas. Papá, ¿puedo ir? Inmediatamente me puse en alerta. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Por favor, susurró. ¿Puedo ir? No quiero estar aquí ahora mismo. No hice más preguntas. Por supuesto, iré por ti. Cuando llegué a la casa de mi exesposa, mi hija ya estaba afuera, sentada en la acera con una mochila a su lado. Parecía más pequeña de lo que la había visto nunca, como una niña de nuevo. Su rostro estaba manchado por el llanto, y cuando me vio, se levantó rápidamente, secándose los ojos. ¿Qué pasó?, pregunté mientras subía al asiento del pasajero. No respondió de inmediato, simplemente miró por la ventana. Con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho, podemos simplemente irnos, dijo en voz baja. Asentí y comencé a conducir.
nos sentamos a la mesa de la cocina más tarde esa noche, le había preparado un té y ella sostenía la taza entre sus manos como si fuera lo único que la mantenía en tierra. Estuvo callada durante mucho tiempo antes de que finalmente hablara. Nombre del padrastro engañó a mamá, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Me quedé helado, no me lo esperaba. ¿Qué? Tragó saliva con dificultad y bajó la mirada a la mesa. Tuvieron una gran pelea esta noche. Mamá descubrió que él ha estado viendo a alguien de su gimnasio. Supongo que había estado sucediendo por un tiempo. Ella le gritó, y él perdió el control. Apreté los puños bajo la mesa, su labio tembló y pude ver que las lágrimas volvían a brotar. Empezó a decir todas esas cosas horribles sobre ella, sobre mí. Dijo que mamá era patética por confiar en él, y me llamó mocosa malcriada, dijo. Que soy tan inútil como ella. Sentí que misa Nere hervía, mi pecho se apretó y tuve que respirar hondo para calmarme antes de hablar. ¿Te dijo eso a ti? La sintió, con lágrimas corriendo por su rostro ahora. Sí, le dijo a mamá que estaba harto de hacer de papá, para la hija de otra persona, como si fuera una tarea para él. Me recliné en mi silla, tratando de procesar lo que estaba escuchando. No sabía cómo sentirme. Por un lado, estaba furioso porque este hombre, que había sido tan engreído y perfecto a sus ojos, había mostrado su verdadera cara. Por otro lado, sentí un dolor sordo, porque esto era exactamente lo que había temido. Mi hija lo había idealizado como el padre perfecto, el hombre con el que nunca podría compararme, y ahora él la había destrozado. ¿Por qué no llamaste a tu madre? Le pregunté suavemente. Estaba llorando, susurró. No quería estar allí. No quería seguir escuchándolos pelear. Me miró entonces, con los ojos rojos e hinchados. No sabía dónde más ir. Las palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Durante meses, me había tratado como si fuera nada, como si no importara. Ahora, cuando su mundo se derrumbaba, yo era a quien recurría. Quería consolarla, envolverla en mis brazos y decirle que todo estaría bien, pero no podía ignorar los meses de dolor que me había causado, la forma en que había elegido a ese hombre por encima de mí. Me había hecho a un lado como si fuera reemplazable. A la mañana siguiente, bajó las escaleras mientras yo preparaba café. Parecía que no había dormido, pero estaba más tranquila. Papá, dijo en voz baja, parada en la puerta. Me volví para mirarla. ¿Qué pasa? Bajó la mirada al suelo, retorciéndose las manos. Lo siento. ¿Por qué? Pregunté, aunque ya lo sabía. Por todo, dijo, su voz se quebró. Por decirte todas esas cosas horribles, por excluirte, por tratarte como si no importaras. Estaba equivocada. Pensé que él era, no sé, mejor, supongo. Pensé que se preocupaba por mí más que tú, pero no es así, nunca. Lo hizo. Fui tan estúpida. La miré fijamente por un momento, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Una parte de mí quería perdonarla en ese mismo instante, quería decirle que estaba bien, que podíamos dejar todo atrás, pero otra parte de mí no podía olvidar los meses de frialdad, la forma en que sus palabras me habían herido hasta la médula. Me alegra que estés empezando a ver la verdad, dije con cuidado, pero eso no deshace todo lo que pasó. Nombre de mi hija, me alejaste, me hiciste sentir como si no fuera lo suficientemente bueno como para ser tu padre, y ahora, solo porque él mostró su verdadera cara, ¿quieres volver? Sus ojos se abrieron de par en par y pareció como si la hubiera abofeteado. No te pido que arregles todo, dijo, con la voz temblorosa, simplemente quiero intentarlo de nuevo, quiero tener una relación contigo. Por favor, papá, negué con la cabeza lentamente. No sé si pueda hacer eso. ¿Por qué no? Preguntó, con lágrimas corriendo por sus mejillas de nuevo. Porque no es tan simple, dije. Pasé meses tratando de ser parte de tu vida, y me excluiste, me trataste como si fuera nada. No puedo simplemente olvidar eso. Estaba equivocada, sollozó, no sabía lo que estaba haciendo. Estaba enojada contigo por el divorcio y lo desahogué contigo. Pensé que nombre del padrastro era mejor que tú, pero estaba equivocada. Es horrible. No se preocupa por mí, pero tú sí. La miré, sintiendo ese dolor familiar en el pecho. Si me preocupo por ti, siempre lo he hecho, pero no puedo seguir poniéndome en una posición en la que me lastimes de nuevo. Necesito tiempo, y tú necesitas descubrir quién eres y lo que quieres. Entonces eso es todo, preguntó en voz baja. Simplemente te vas a rendir conmigo. No me voy a rendir contigo, respondí, pero no voy a dejar que me lastimes de nuevo. Si quieres arreglar esto, va a llevar tiempo. Necesito ver que realmente lo dices en serio, no solo porque las cosas se derrumbaron con él. Se secó la cara y asintió, aunque pude ver cuánto le dolía. Está bien, susurró, lo demostraré, lo prometo.